Bueno, pues vamos a continuar con una conferencia a cargo de la doctora Gemma Fernández Juárez, que es la jefe de servicio de nefrología del Hospital La Paz de Madrid, experta en glomerulares, en vasculitis, y en concreto nos va a hacer una revisión hoy del papel del complemento en las vasculitis. Gracias, Gemma, cuando quieras. Muchas gracias a la SOMANE por su amable invitación siempre. No tengo conflictos de interés en relación a esta ponencia. En los últimos años, los nefrólogos hemos aprendido mucho de complemento. Era un invitado que nunca estaba invitado a nuestras fiestas, pero el conocimiento del síndrome hemolítico urémico y de la glomerulopatía C3 lo ha puesto en el centro, porque realmente en estas patologías el complemento es la base fundamental del daño. Y sabemos además que el tratamiento y el bloqueo del complemento en estas entidades ha cambiado radicalmente el pronóstico renal y el pronóstico vital de los pacientes con hemolítico urémico y con glomerulopatía C3. En el desarrollo, o mientras que esto se ha ido desarrollando, sabemos que otras enfermedades se han ido apuntando al carro y ya nos resulta en absoluto desconocido pensar que la IgA, que la nefropatía membranosa, que en el lupus o que en la vasculitis el complemento está implicado. Desde luego está implicado de una forma absolutamente diferente al otro grupo de enfermedades en el que el complemento es la causa de la enfermedad. En estas enfermedades el complemento es un invitado más a la fiesta, pero no es el productor fundamental del daño. Queda por saber, o al menos ese fue uno de los motivos del trabajo que les mostraré al final, que al igual que ocurre en el síndrome hemolítico urémico o en la glomerulopatía C3, las mutaciones, o yo hablaría de polimorfismos que puede haber en el complemento, pueden actuar matizando o explicando al menos parte de la heterogeneidad que vemos que existe en la IgA o en la vasculitis. Sabemos que participan en el daño porque los inmunoglobulinas llaman complemento, pero es probable, como digo, que algunos polimorfismos nos ayuden a entender por qué algunos pacientes van peor que otros o por qué unos pacientes tienen un pronóstico diferente al que tienen otros pacientes. Hasta ahora, y teníamos claro esta información, yo siempre me lío con esto. A ver si consigo ir para atrás en el orden correcto. Sí. Hasta ahora de las vasculitis sabíamos y parecía que teníamos la foto completa. Los ANCAs son unos anticuerpos frente al MPO y el PR3, son enzimas lisosomales que están presentes en los leucocitos, pero que cuando hay una infección, estas enzimas lisosomales se externalizan, aparecen en la parte externa de la membrana del leucocito. Esto les confiere capacidad antigénica, se forman los ANCAs, ya destruyen los leucocitos, el material de dentro del leucocito sale y se produce el daño sobre la célula endotelial, y el resto del daño pues, es el típico de un daño vascular y fundamentalmente glomerular. Y esto hasta ahora nos había servido completamente para explicar el daño. Sin embargo, y a pesar de que es un patrón absolutamente pauciinmune, desde hace ya algunos años, como les decía, el complemento sí que parece que participa en cómo se genera el daño vascular. Este es un estudio de nuestro grupo de hace ya algún tiempo en el que a los pacientes, a pesar de que en la biopsia renal, en la inmunofluorescencia era negativa, le hicimos una tinción por inmunohistoquímica para C3D, que es un marcador específico de vía alternativa del complemento, y observamos que un porcentaje muy importante de ellos eran positivos para este marcador, es decir, que el complemento estaba ahí. Pero no solo eso, los pacientes que tenían la tinción, que tenían más activación de la vía alternativa del complemento, eran pacientes que debutaban con formas más severas, en forma de necesitar diálisis, con creatininas más altas y que respondían peor al tratamiento. De hecho, en las curvas de supervivencia, aquellos pacientes que tiñeron con C3D tenían una supervivencia renal significativamente peor que aquellos que no lo tenían. Y este efecto no se vio cuando se utilizó otros marcadores de complemento no relacionados con la vía alternativa.
Por tanto, algo nos faltaba en el esquema fisiopatológico que les conté antes, y estudios en animales demostraron que probablemente una parte de la vía alternativa del complemento, en concreto el C5A, que se sabía ya previamente que es un potente quimiotáctico, es una proteína que llama a otras células inflamatorias, participan en el daño vasculítico y lo que hacen es propagar la inflamación allá donde ocurre. De hecho, en estudios en ratones, el bloqueante del receptor C5A consiguió disminuir cuando se inyectaba precozmente el desarrollo de semilunas y el desarrollo de daño vasculítico. De ahí que se gestara este ensayo clínico. Es un ensayo clínico fase 3 en el que se evaluó el papel del avacopan, que es un bloqueante selectivo del receptor C5A. Este fue el diseño del estudio. Los pacientes del estudio fueron tratados con avacopan durante 52 semanas y luego, acompañando al avacopan, se utilizó ciclofosfamida durante 13 semanas seguido de azatoprina, y 2/3 de los pacientes fueron tratados con rituximab a dosis de 375 miligramos metro cuadrado por 4 en dosis únicas, sin mantenimiento posterior. El grupo control fue tratado con la misma pauta de rituximab y ciclofosfamida, y en lugar de avacopan utilizaron prednisona 60 miligramos en una pauta rápidamente descendente, parando la prednisona a los 20 semanas. En el grupo control, el grupo que fue tratado con rituximab a partir de las 20 semanas no tuvieron ningún tipo de mantenimiento, y probablemente esto ha podido o nos puede hacer entender algunos de los resultados que vamos a ver a continuación. En el estudio se incluyeron casi 300 pacientes con afectación vasculítica general, como son los pacientes con vasculitis, un porcentaje importante con afectación renal, pero también había del sistema nervioso central, púrpura cutánea, cardiovascular, abdominal, en general todo tipo de vasculitis ANCA, aunque se excluyeron las formas más severas. Se excluyeron pacientes con filtrados por debajo de 15 y se excluyeron pacientes con hemorragia pulmonar. Se incluyeron pacientes tanto de nuevos diagnósticos como pacientes que habían tenido una recaída y que estaban activos, PR3 y MPO, y tratados en mantenimiento en rituximab aproximadamente 2/3 y con ciclofosfamida y azatoprina aproximadamente 1/3. Y bien, ¿cuáles fueron los resultados del estudio? A las 26 semanas, el grupo tratado con avacopan fue no inferior al tratamiento control, al grupo tratado con prednisona, y a las 52 semanas el tratamiento con avacopan resultó ser superior al grupo tratado con prednisona. Si analizamos los pacientes grupo por grupo, según el grupo de tratamiento al que les tocó, vemos que a las 26 semanas, los pacientes que recibieron rituximab o que recibieron ciclofosfamida no fue inferior, es decir, que a las 26 semanas, cuando todos los pacientes fueron tratados, no hubo diferencias, el resultado fue no inferior, mientras que cuando la evaluación se hizo a las 52 semanas, considerando que hubo un grupo de pacientes que no tuvieron mantenimiento, justo en ese grupo en el que no tuvieron mantenimiento, el avacopan resultó ser superior, mientras que los pacientes que fueron tratados durante las 52 semanas, el avacopan resultó ser no inferior. Desde luego, y es la gran fortaleza del estudio, el estudio pretendía que el avacopan sustituyera a los corticoides y realmente lo consiguió. Las dosis que se utilizó en el grupo de avacopan fue significativamente menores a los pacientes tratados con prednisona, y de hecho, aunque el grupo tratado con avacopan requirió dosis puntuales de prednisona para controlar fundamentalmente las manifestaciones extrarrenales, la dosis que fue necesaria fue menor, y esa menor dosis tuvo repercusión en el sentido de que tuvo menos efectos secundarios. Pueden ver cómo los pacientes tratados con avacopan desarrollaron menos intolerancia a la glucosa, desarrollaron menos toxicidad cutánea o menos alteración en el metabolismo lipídico. No hubo diferencias en la infección o en los efectos neuropsiquiátricos.
Sin embargo, el Avacopan o este ensayo clínico nos ha dejado un aspecto muy claro, y es que realmente mejora la seguridad de los pacientes. Somos capaces ahora mismo, tenemos una nueva herramienta terapéutica que nos permite ahorrar esteroides con los efectos secundarios que esto supone. Sin embargo, creo que tenemos todavía que tenemos varias tareas pendientes, y es mejorar la eficacia, y eso creo que el ensayo no nos lo ha resuelto. ¿Qué hacemos con los pacientes en cuanto a su recuperación renal? La vasculitis es una entidad que ocurre fundamentalmente en pacientes con mucha edad, con unos riñones con escasa capacidad de recuperación, y eso lo vemos todos cada día en nuestras consultas. Vemos que después del tratamiento al que sometemos al paciente con prednisona, rituximab, Avacopan, después de 52 semanas de un año, el filtrado glomerular que recuperamos es de apenas 6 mililitros minuto, y el Avacopan no consiguió una reducción mayor, no consiguieron mejorar más el funcionamiento renal que el grupo control. Por tanto, esto no ha hecho más que empezar, y que probablemente el Avacopan tiene todavía mucho más que demostrar, porque hemos visto el Avacopan sustituyendo a los esteroides, pero si queremos mejorar en eficacia, ¿por qué no al menos en las primeras semanas sumar esfuerzos y utilizar pautas que ya sabemos que el Pexivas nos lo ha mostrado, que con menos dosis de prednisona, sobre todo al final, conseguimos los mismos resultados? ¿Por qué no al principio utilizamos pautas más contundentes que consigan disminuir la inflamación mucho más rápido? Y, como digo, ahí probablemente sumar esfuerzos. Porque este es un estudio que a mí me gusta mucho, no es un ensayo clínico como tal, es un estudio que hicieron los ingleses en vasculitis, en el que a los pacientes con formas severas los tratan con prednisona, ciclofosfamida y rituximab, y realmente observaron que los resultados, tanto en forma de supervivencia renal como en forma de mortalidad del paciente, eran mejor cuando se trataban con esta triple terapia de inicio, haciendo luego un descenso muy rápido de los 3 fármacos. ¿Qué asuntos pendientes nos quedan? Hablamos de esto al principio. Hemos dicho que en la vasculitis ANCA, de alguna u otra forma, ya sabemos cómo está implicado el complemento. Hemos visto que este C5A puede actuar como quimiotáctico, llamando más células inflamatorias y potenciando el daño vasculítico. Sin embargo, nos quedamos ahí. Esta es la única forma en la que la vía alternativa del complemento está implicada en este daño. O nos preguntamos si, al igual que ocurre en otras enfermedades, hay mutaciones genéticas que puede hacernos explicar la heterogenicidad de algunos pacientes. Pues esta es la pregunta que nosotros nos hicimos, y realizamos este estudio en el que incluimos 100 pacientes con vasculitis ANCA y afectación renal, en el que realizamos distintos haplotipos de los genes que codifican las proteínas que fundamentalmente regulan la vía alternativa del complemento, y nos encontramos algunas cosas interesantes. Encontramos que, en concreto, algunos de los haplotipos relacionados con el factor B, que probablemente junto con el factor H son los 2 factores que más regulan la vía alternativa del complemento, eran más frecuentes en pacientes con vasculitis, es decir, que pacientes que portan este polimorfismo tienen más riesgo de desarrollar la enfermedad, como habíamos visto en el hemolítico urémico o en la C3, pero no solo eso. Bueno, como el resultado nos resultó llamativo, quisimos probarlo en otros 100 pacientes de una cohorte absolutamente independiente, y obtuvimos unos resultados muy similares a lo que habíamos obtenido en nuestra cohorte inicial. Pero no solo eso, quisimos saber si las formas de vasculitis más severas, aquellas que habían debutado con función renal más comprometida o aquellas que tenían una mayor inflamación desde el punto de vista histológico, tenían algún polimorfismo de riesgo, y efectivamente lo encontramos. Algunos haplotipos relacionados con el factor H, que, como dije antes, es el mayor regulador de la vía alternativa del complemento junto con el factor B, en concreto los haplotipos H1 y H2, y un viejo conocido ya para nosotros, porque también es un factor de protección en algunas enfermedades como la IgA, se relacionan con el pronóstico de la enfermedad. Pero
y podríamos optimizar un poco más el tratamiento o solo bloqueando al final es suficiente. En esta cohorte de pacientes quisimos analizar todos los factores de complemento de la vía alternativa y los medimos en situación de actividad y en situación de inactividad y observamos que todos los factores reguladores de la vía alternativa del complemento en momento de actividad estaban significativamente más bajos que en situación de remisión y en pacientes controles. Es decir, que aquellos que tenían que hacer la labor de controlar la vía alternativa del complemento no la estaban haciendo, estaban disminuidos respecto a los pacientes control y a cuando los pacientes estaban en remisión. Pero más importante, hemos dicho antes que el factor H es uno de los factores fundamentales para la regulación de la vía alternativa del complemento y sabemos que las proteínas relacionadas con el factor H, las FHR1 al 5, impiden la correcta o el correcto funcionamiento del factor H porque se meten entre la célula y el factor H impidiendo que el factor H haga su labor reguladora. De tal forma que cuando estas proteínas están altas impiden que el factor H regule y eso hace que la desregulación del complemento sea aún menor. Y nos encontramos la tormenta perfecta, porque no encontramos solamente, y voy a ir para atrás un momento, no encontramos solamente que el factor H estaba disminuido. Bueno, encontramos que no solamente el factor H estaba disminuido, sino que sus proteínas reguladoras estaban aumentadas. Es decir, que la disregulación era absolutamente completa. Y no solamente eso, sino vemos aquí que el factor HR1, una de las moléculas que compiten con el factor H, tenía una relación prácticamente lineal con la severidad. Dividimos a los pacientes según el marcador del CD163, que marca macrófagos dentro del glomérulo, y vimos que cuanto más macrófagos, es decir, cuanta más inflamación había, más alto era el factor, el FHR1, es decir, más desregulación existía del complemento. Y cuando hablábamos en términos histológicos, vimos que esta proteína estaba aún más alta en las formas crescénticas que en las zonas mixtas que en las formas focales. Es decir, que la desregulación era aún mayor en aquellas formas más severas de daño vasculítico. Por tanto, y para terminar, la disregulación de la vía alternativa del complemento es un factor fundamental en el desarrollo de la vasculitis ANCA. Su bloqueo es una alternativa real en el tratamiento de la vasculitis. El avacopan ha demostrado mejorar la seguridad en el tratamiento, nos permite disminuir los corticoides, aunque probablemente en otras combinaciones o utilizándolo de alguna otra forma podamos mejorar también su eficacia. Necesitamos estos u otros fármacos que nos ayuden a tratar a aquellos pacientes que tienen formas severas, que no van bien y que terminan teniendo una mala evolución. El tratamiento del complemento y su adaptación y su duración podría adaptarse al perfil del paciente, como hacemos con el eculizumab. Un paciente que tiene un polimorfismo de riesgo, a lo mejor no hay que quitarle el bloqueo del complemento y sí que podemos quitárselo en un paciente que no tenga un polimorfismo de riesgo. Probablemente en un paciente que tiene un polimorfismo de riesgo deberíamos poner bloqueo desde el principio. Es decir, creo que este tipo de información nos puede ayudar a individualizar mucho más el tratamiento en el futuro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gemma, por la atractiva charla. No sé si hay preguntas en el auditorio. Bueno, yo tengo una pregunta. Me parece un trabajo muy bonito el que publicasteis en el Kidney y la pregunta es, lo que hay ahora mismo de bloqueo del complemento en vasculitis va dirigido prácticamente a la fase terminal de la vía, ¿no? ¿Tú crees que el futuro será bloquear mucho más alto, probablemente a raíz de los datos que has presentado, fármacos incluso que vayan dirigidos contra factor H-related 1 y 3, es una alternativa, o fármacos que vayan dirigidos contra factor B, que parece que podrían ser un bloqueo más alto y disminuir efectos inflamatorios nocivos de la activación del complemento antes de su activación final? Claro, siempre vamos trabajando y vamos construyendo con los materiales que tenemos. Inicialmente hemos tenido el eculizumab y pensamos que el eculizumab iba a resolver el problema del hemolítico urémico, que realmente lo ha conseguido, y que también iba a resolver el problema de la C3, y nos hemos dado cuenta que no, que la C3, a pesar de que tienen como vía común la disregulación de la vía del complemento, tiene un mecanismo de producción absolutamente diferente y que necesita un bloqueo personalizado. Ya ha habido estudios del pegcetacoplan o del iptacopan que han demostrado
que realmente disminuye proteinuria y enlentece progresión renal en la C3, cosa que el eculizumab no había conseguido. Por tanto, yo creo que es necesario conocer el mecanismo fisiopatológico que hay detrás de cada entidad para, dentro de la cascada del complemento, porque ya empezamos a tener fármacos que bloquean a diferentes sitios, ofrecer a cada enfermedad el bloqueo del complemento que se merece. Y probablemente podremos llegar a un punto en el que podremos ofrecer a cada paciente, dependiendo de la mutación que tenga, el bloqueo individualizado que merece. En el caso concreto de la vasculitis, mi opinión es que probablemente con el C5A y bloqueando el C5A conseguiremos apagar el fuego en cuanto a que el daño se haga aún más grande, pero probablemente si queremos evitar recaídas debemos ir más arriba. Y probablemente el factor H o las proteínas relacionadas con el factor H, a la vista de los resultados que hemos visto, sean unos candidatos mucho más elegantes y mucho más precisos que bloqueantes genéricos del complemento. Muchas gracias. Buenas tardes. Entonces, ¿nos recomendarías hacerle un estudio genético a todo paciente con vasculitis de cara a poder ofrecer tratamientos con bloqueantes del complemento, duración o no? No. A día de hoy, yo creo que este estudio lo que ha hecho es romper barreras en el sentido de debemos buscar mutación o debemos pensar en que pueden existir mutaciones, haplotipos de riesgo, polimorfismos en la vasculitis ANCA, pero de momento yo creo que no tenemos evidencia suficiente para recomendarlo, porque encontremos lo que encontremos, en realidad ahora no vamos a hacer nada diferente. Por tanto, la respuesta es no, porque el problema es aún más complejo que todo esto. No lo he comentado, pero en la vasculitis, que es una enfermedad autoinmune, todos sabemos que las enfermedades autoinmunes, cuando un paciente tiene una enfermedad autoinmune, es frecuente que tenga otras. Todos conocemos la relación entre diabetes tipo 1 y vitíligo, por ejemplo. No son enfermedades que tienen nada que ver, pero hay cierta tendencia a que esto ocurra. En las vasculitis ANCA hemos encontrado en un 1% anticuerpos frente al factor H y hemos encontrado en un 5% anticuerpos frente al C3-NEF. Es decir, que la disregulación, como ocurre en la C3, probablemente no en todos los pacientes venga por alteraciones genéticas. Es posible que en una enfermedad autoinmune como es la vasculitis también haya otros procesos autoinmunes que están ayudando a disregular el complemento. Por tanto, Ana, nos falta mucho todavía por aclarar y, como digo, este trabajo lo único que hace es romper para que empecemos todos a pensar en ello y a estudiarlo de otra forma. Gemma, yo te quería preguntar, con el trabajo que has puesto de C3D, que me parece tan interesante, ¿crees que se debe, en un momento además en que se discute incluso si se debe hacer biopsias a todos los pacientes, un paciente con un cuadro sistémico y ANCA positivos, pues es una vasculitis, tampoco, a lo mejor la biopsia te aporta tanto? Entonces, ¿tú crees que se deben incorporar marcadores, es una cosa que se ha discutido, de daño, de activación del complemento en la biopsia? Si tú te encuentras un paciente con C3D claramente positivo en la biopsia, ¿te lleva a que seas más proclive a utilizar bloqueantes del complemento en el futuro o crees que no tiene mucha utilidad práctica? Como no hay muchos patólogos, me voy a atrever a decir que yo, si un paciente tiene una insuficiencia renal rápidamente progresiva y tiene unos ANCAs positivos, el valor predictivo positivo de esos ANCAs es cercano al 97%. Por tanto, la biopsia renal la hacemos, pero realmente desde el punto de vista diagnóstico aporta ese 3% que pudiéramos pensar que pueda ser otra cosa. Si no pensamos que la biopsia aporta nada desde el punto de vista diagnóstico, la hacemos porque pensamos que pueda servir desde el punto de vista pronóstico y realmente la clasificación de Verden tiene una clara vocación pronóstica y pues nos ayuda, pero tampoco nos dice bueno, que este paciente puede tener cierto riesgo, pero el tratamiento lo ponemos igual independientemente de cómo sea.
El otro día estuvimos discutiendo de la IgA y del papel que la C3, el depósito de C3 está claramente relacionado con peor pronóstico en la IgA y que a mayor intensidad de C3 ya hay estudios que dicen que esos pacientes tienen peor pronóstico. Realmente los que a nosotros nos marcaban con el C3D fueron pacientes que tuvieron peor pronóstico y podía ser un marcador a utilizar en la biopsia renal, como hacemos en la IgA, M1 y C4D positivo, sabes que te va a marcar mal. El C3D es un marcador que marca peor pronóstico y, por tanto, podríamos utilizarlo como marcador de mal pronóstico. Dar el salto y pensar que hay que bloquear complemento, yo hipotéticamente creo que sí y que probablemente esos pacientes son los que posiblemente más se podrían beneficiar de bloquear complemento, pero ahí falta un gap de conocimiento que todavía no tenemos relleno. En cuanto a biomarcadores, en la charla he utilizado el CD163, que tanto en la nefropatía lúpica como en la vasculitis ha demostrado ser un verdadero y buen marcador de actividad, de cuánta inflamación hay en el riñón, y creo que debería ser un marcador que utilizamos más de lo que actualmente estamos utilizando. Utilizar algún biomarcador de los que he mostrado como potencial biomarcador de enfermedad o de pronóstico es posible. Por ejemplo, el C5B9 en orina, no lo he mostrado por no alargarme mucho, pero marca muy bien actividad. Cuando medimos clases histológicas y C5B9, la relación lineal es perfecta. Las formas focales está alta, pero un poco, en las mixtas un poco más altas, en las crescénticas un poco más y en las escleróticas las que más. Es decir, marca perfectamente la intensidad del daño en la vasculitis. Pero yo creo que estos resultados, como decía antes, son muy preliminares y necesitamos documentarlos un poquito más. Muchas gracias. Gemma, con respecto al tratamiento con Avacopan, ¿podrías establecernos un poco cuándo iniciarlo en casos nuevos, en casos que ya están tratados y prevenir recaídas? ¿Podrías orientarnos un poco? A ver, yo creo que el Avacopan ha dejado una cosa clara y es que puede hacer el papel de los esteroides. Y, por tanto, en aquellos pacientes que pensemos, porque como dices, son pacientes muy recaedores que tienen ya una dosis acumulada de esteroides, o porque pensemos que aunque son pacientes nuevos, el uso de esteroides tienen efectos secundarios inaceptables, porque que tienen efectos secundarios sabemos que lo van a tener, pero en aquellos pacientes concretos en el que los esteroides tengan o esperamos de ellos unos efectos secundarios inaceptables, creo que el Avacopan ha demostrado que es capaz de sustituir a los esteroides con total eficacia. Por tanto, en esos pacientes yo lo utilizaría y, de hecho, es como creo que ha salido en las guías terapéuticas para su uso. Yo creo que, de verdad, en el ensayo clínico ha perdido una gran oportunidad porque creo que el Avacopan es algo más que sustituir solo esteroides, pero es lo que nos dice el ensayo clínico. Creo que el Avacopan con un tratamiento estándar hubiera ofrecido una mejor eficacia, pero de momento eso no podemos decirlo con los resultados que tenemos en el ensayo clínico. Yo tampoco tengo experiencia grande con el Avacopan, tenemos 2 pacientes con resultado diverso, necesitamos también un poquito más de experiencia para ver cómo se comportan los pacientes con Avacopan. Nosotros lo hemos puesto en 2, en uno fue bien y en otro, bueno, no ha ido del todo mal. Roberto. Gracias, Gemma. Ahondando en esa línea, y si leemos el IPT dice de ponerlo junto con corticoides, o sea, no dice en sustitución, sino que sugiere que ponerlo en combinación. Y dado que podría ser una estrategia superior, ¿por qué no en todos, aparte de los límites económicos? ¿Por qué no en todo paciente con vasculitis con afectación renal grave? Bueno, puede ser. El problema, Roberto, es que nosotros trabajamos con evidencia. Entonces, si tú me preguntas mi opinión personal, yo creo que, y en esto tenemos que también aprender un poco de los hematólogos. Los hematólogos para sus mielomas encuentran una nueva línea de tratamiento y no quitan una y ponen otra. Ahora es el CHOP y el R-CHOP y el R-CHOP al cuadrado y el R-CHOP a la... Quiero decir que
Yo creo, si tú me preguntas mi opinión personal, yo creo que la triple pauta con prednisona y avacopan probablemente hubiera tenido mejores resultados, pero no tengo evidencia que me dé solidez suficiente para poder hacer esa afirmación. No lo sé, ni tengo evidencia científica, ni tengo evidencia en mi práctica clínica, porque todavía no tengo pacientes suficientes. Yo, que intento muchas combinaciones, lo intentaré y miraré a ver cómo van y compartiremos experiencia con otros grupos, pero a día de hoy lo que hay es lo que hay y no podemos ir más allá de lo que no hay. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, pues si no hay preguntas, finalizamos. Muchas gracias por la presentación y el debate.